Vamos a iniciar con nuestra clase. Ahorita, para hoy les pedí que leyeran un poquito. Espérense, ¿qué estamos? En análisis, ¿verdad? Ay, perdón, es que tengo muchas clases. Les pedí que leyeran un poquito de los diferentes tipos de análisis estructural, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a compartir la pizarra, ¿vale? Y lo que van a hacer ustedes ahorita es una lluvia de ideas. Van a escribir en esa pizarra palabras claves de lo que leyeron, por favor. Todos pueden escribir aquí. Ok, estático es un tipo de análisis, muy bien. Dinámico es otro tipo de análisis, ajá. ¿Alguien más? ¿Qué otra palabrita se encontraron? Elástico, va implícito en esos análisis. Y plástico, también. Ok, ¿nadie más quiere participar, chicos? Todavía hay otros tipos de análisis. ¿Alguien leyó otra cosa? A ver. Ok, bueno. Existen diferentes tipos de análisis estructural. Ah, bueno, ahí van a escribir más. Vamos a esperar nosotros. ¿Se escuchan los truenos? Está tronando bien fuerte. ¿O me escuchan bien a mí? No, se escucha bien, maestra, pero en mi casa también está lloviendo. Ah, ok. Bueno. Dimensiones. Bueno, sí. Sí, podemos, por el tipo de dimensión que estemos utilizando. Ahorita se los explico más a fondo. Análisis de cargas vivas y cargas muertas. Bueno, a lo mejor ahí ya nos estamos yendo a otro aspecto, pero bueno, no es cierto, está muy bien. O sea, nosotros necesitamos definir las cargas vivas y muertas para incluirlas en el análisis que estemos realizando. También está bien. ¿Y qué más? Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla. A ver. Ahí está. Dejar de compartir. Voy a dejar de compartir esa pantalla y ahora les voy a compartir mi pizarrón, ¿sale? Les voy a explicar algo súper rapidísimo. Vamos a borrar esto y vamos a poner esto al revés. Ok. Bueno, lo que les voy a explicar ahorita es el análisis en donde se encuentra en el proceso de construcción de una obra, el proceso general de construcción. ¿Vale? Entonces, voy a empezar a escribir, ténganme paciencia porque escribo medio feo. Pero bueno, todo empieza con un proyecto arquitectónico. No importa qué sea lo que nosotros vayamos a construir, pero todo empieza con un proyecto arquitectónico.
ya sea una casa, un edificio, un puente, una presa, un gimnasio, cualquier tipo de estructura, cualquier tipo de construcción siempre empieza con un proyecto arquitectónico. Y este proyecto arquitectónico lo vamos a definir como. Voy a empezar de nuevo. Ya. Le voy a poner aquí, proyecto arquitectónico. Bueno, este proyecto arquitectónico va a salir ¿de dónde? Pues de cubrir una necesidad, ¿no? Si nosotros diseñamos una escuela, pues va a ser porque en una zona necesitan una escuela y ahí va. Si diseñamos un puente, pues obviamente porque necesitamos salvar un claro y pues un puente. Entonces, todo viene de cubrir una necesidad y dependiendo del tipo de proyecto que estemos desarrollando, pues nosotros vamos a requerir cierta información. Pero por lo general, pues siempre vamos a estar buscando información que nos ayuda a nutrir nuestro proyecto. Tipos de estudios son los que vamos a requerir. ¿Qué se les ocurre, chicos? O sea, ¿qué información necesitan para empezar a definir un proyecto? ¿El estudio topográfico? Ajá, estudio topográfico, mecánica de suelos, también escuché. ¿Qué más? Topografía, mecánica de suelos. ¿El hidráulico? Ajá, el hidráulico. ¿Qué más? Socioeconómico. Sí, también, súper importante. Económico, ¿qué más? Uno de impacto ambiental, ¿no? Bueno, todos los estudios que ustedes se imaginan y toda la información que tengamos, si nuestro edificio va a tener características especiales, todo eso cuenta como información. ¿Para qué? Pues para definir el proyecto arquitectónico. Aquí nos van a decir las ubicaciones, las distribuciones, entradas, salidas, escaleras, absolutamente todo. Eso es el proyecto arquitectónico. Y una vez que ya está definido este proyecto, entonces ya nos vamos a pasar al proyecto estructural. Y el proyecto estructural está definido en 3 etapas, ¿vale? Me imagino que el arquitectónico también ha de tener sus etapas, pero esas no me las sé. Yo les voy a hablar del estructural. Entonces, el estructural, por lo general, consta de 3 etapas. La primera se llama, es en donde nosotros proponemos la estructuración. En esta estructuración es en donde nosotros vamos a definir el sistema. O sea, vamos a ver el proyecto arquitectónico y yo voy a decir, se resuelve súper bien con muros de carga. O no, aquí yo necesito una columna y una trave. O yo necesito una losa aligerada. O sea que también vamos a definir el sistema de piso, ¿vale? Vamos a ver si con una losa maciza pasa o si tenemos que poner algo un poquito más rígido. O a lo mejor con una cubierta ligera. ¿Qué otra cosa se les ocurre que se propone en la estructuración? ¿Qué más me falta mencionar? ¿Qué tiene que ver con eso? Si van a haber vigas. Ajá, sí, exacto, eso viene aquí en el sistema. Si voy a poner traves y columnas, o si voy a poner muros, o si voy a poner cualquier otra cosa, ¿no? ¿Se define también la geometría general de la obra? Exacto, las dimensiones. Solamente dije traves y columnas, pero no dije de qué tamaño, ¿no? Entonces, dimensiones. ¿Qué más, chicos? ¿La cimentación entra ahí? Sí, dentro de la estructuración, aquí en el sistema estructural, pues vamos a definir si son traves y columnas, zapatas. Si son muros de carga, zapatas corridas. Entonces, sí. ¿Se tienen que ver los precios? Los pesos que va a cargar. Ah, exacto, las cargas o las solicitaciones. ¿El material podría ser, maestra? Sí, súper importante. Aquí vamos a definir el material. A lo mejor lo más barato siempre va a ser el concreto, ¿no? Pero si mis claros son muy grandes, el concreto no me funciona porque me quedarían secciones de este tamaño.
Entonces, ¿qué hago? Pues me paso a 0. Y si siguen siendo muy grandes las secciones, ¿qué hago? Pues me cambio a una armadura, ¿vale? Entonces, también se define ahí. Ay, casi se me cae. ¿Qué más? ¿Se les ocurre otra, chicos? Creo que no, ¿verdad? Bueno, prácticamente aquí en la estructuración, pues ya, estamos definiendo eso. ¿Qué va a soportar nuestra estructura? ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? ¿Y cuáles son las cargas que se están generando? ¿Sale? Y bueno, obviamente también las dimensiones de todo esto que estamos proponiendo. La primera etapa es la más complicada. Es la más complicada en cuanto a que es la etapa inicial y necesita una propuesta, ¿no? Y esta propuesta, pues solamente la podemos hacer si contamos con la experiencia y los conocimientos necesarios. Entonces, pues no cualquier persona te puede hacer una propuesta estructural, ¿sale? Y también va a depender mucho del criterio y de la sensibilidad del ingeniero, porque pues a lo mejor te hacen una propuesta, pero resulta que esa propuesta es así como que demasiado cara o muy pesada o como que no satisface las necesidades que quieres para tu obra, ¿no? Entonces, por eso es una etapa, no es que sea difícil, sino que es muy importante. Bueno, la segunda etapa, después de la estructuración, viene el análisis. Y el análisis o análisis estructural es lo que vamos a hacer nosotros, estructural. Es lo que vamos a hacer nosotros, ¿sale? Ustedes ya empezaron o ya tienen conocimientos más o menos de cómo actúan los cuerpos. En este caso, las vigas, ¿sale? Ya saben que dependiendo del tipo de apoyo van a tener diferentes reacciones y ya saben que pues todas las cargas aplicadas van a generar fuerzas internas, ¿sale? Entonces, en esta etapa de análisis estructural, lo que nosotros vamos a conocer van a ser las acciones internas. Y estas acciones internas, pues van a ser la fuerza cortante, el momento flexionante, la fuerza axial y posiblemente torsión. El análisis estructural para proyectos reales, la verdad es que ya se realiza con diferentes programas de computadora. Pero lo que vamos a ver aquí en esta materia es que pues van a ver las bases, de dónde salen todos estos análisis o los programas que se utilizan y es para que ustedes inicien a desarrollar esta sensibilidad, ¿vale? Cuando vean los procesos que nos vamos a reventar, van a decir, ay, no me diga maestra que así calcula el edificio. Y no, la verdad es que no se calcula así, pero, o sea, eso es para que a ustedes les dé idea de cómo trabajan las edificaciones, las estructuras, ¿vale? Entonces, no se pongan a pensar eso, de que a poco esto es el diseño, porque no, o sea, es para que ustedes vayan pues aprendiendo todo esto y se vayan familiarizando con los valores y el comportamiento. Y finalmente, la última etapa viene a ser el diseño como tal. Diseño o dimensionamiento. Y en este dimensionamiento, lo que vamos a hacer es que, pues vamos a revisar, ¿qué? Vamos a revisar que las secciones que propusimos en la estructuración soporten todas estas esfuerzos o fuerzas internas que se están generando por las cargas aplicadas, ¿vale? Entonces, este proceso de diseño estructural como tal es un ciclo, porque empezamos en estructuración, luego análisis y luego diseño. Pero acuérdense, si aquí en estructuración propongo algo muy fuera de lo convencional, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que me van a dar valores muy grandes de esfuerzos internos y a la hora de hacer mi revisión, pues no me van a pasar los elementos. ¿Y eso qué significa? Pues que me voy a tener que regresar a proponer nuevas dimensiones. Entonces, por eso les digo que esta etapa es la principal, porque dependiendo de lo que propongamos ahí, pues es lo que nos vamos a tardar en el proceso de diseño estructural, ¿vale?
Bueno, y una vez que tienen el proyecto estructural completo y ya definido, pues viene la etapa de construcción, en donde se tiene que hacer un presupuesto de obra, una programación, y en donde ya entra, ¿cómo se llama? Control de calidad y supervisión de obra. ¿Sale, chicos? Entonces, dentro del proceso de diseño estructural, nosotros vamos a estar en la etapa de en medio, que es análisis estructural. Les digo, la primera, que es estructuración, esa es la que se va adquiriendo con los años. Y como tal, sí en las clases sí les vamos a ir enseñando un poquito así de que, bueno, si tienes esto y esto y esto, puedes proponer estos elementos, ¿no? Pero como tal no hay una reglita. O sea, no todas las soluciones, no todas las estructuras tienen la misma solución, sino que una sola estructura se puede solucionar de diferentes maneras y está bien. Pero por eso les digo, como tal, no hay así como que una reglita a seguir. Eso depende de los conocimientos y de la experiencia del proyectista. Ahora, nosotros estamos en la etapa de análisis estructural y la verdad es que es la etapa que pues no le gusta a nadie porque implica mucho conocimiento pues de las teorías de análisis. Tenemos que saber cuáles son los métodos de análisis, implica mucha habilidad matemática y lo único que obtenemos son valores. Vamos a obtener cortantes, momentos axiales y deflexiones. Y esos son valores que de repente a ustedes no les van a decir nada, ¿no? O sea, van a decir, bueno, esa viga tiene un cortante de 5 toneladas. ¿Y eso qué significa, no? O sea, pero eso es lo que vamos a obtener aquí en el análisis. En la tercera etapa, en la de diseño, entonces ya es cuando decimos, bueno, esa viga, por sus características, solamente soporta 3 toneladas. Tú tienes 5, ¿qué pasa? Pues que no pasa la viga, ¿no? Entonces, esa etapa de diseño es la que les gusta más a todos porque es cuando ya sienten que pueden proponer algo, ¿no? Ya pueden proponer dimensiones, ya pueden proponer armados, ya pueden hacer revisiones de las edificaciones que están proponiendo. Pero bueno, entonces, ¿por qué les platico esto? Pues para decirles que sí, es una materia un poquito complicada. Aburrida no, complicada. Porque les digo, implica mucha habilidad matemática. Para algunos métodos, y algunos la verdad es que son muy sencillos. Van a decir, así como de que, ay, ¿a poco este es el análisis estructural, no? Van a ver, por lo general los últimos métodos. Pero esto es, ¿para qué? Pues para sensibilizarlos a ustedes y para que vayan entendiendo todo este comportamiento de las estructuras. ¿Sale, chicos? ¿Tienen alguna duda o comentario? Por mi parte no, maestra. Gracias. Ok. Bueno, ahora voy a dejar de compartir esto. Ya. Y vamos a hablar ahora sí de lo que les pedí que leyeran. ¿Sale? Les voy a compartir ahora esta presentación. Ustedes ahorita ya me fueron indicando algunos tipos de análisis estructural. Y me mencionaron algunos, pero igual faltaron, ¿no? Entonces, se los voy a ir comentando. A ver. Bueno, primero, aquí tenemos una definición de análisis estructural. Dice que el análisis estructural es descomponer una estructura en sus elementos constitutivos y determinar los efectos generados en cada elemento debido a las cargas aplicadas. Es lo que les mencionaba hace ratito, obtener los esfuerzos internos. Obtener los esfuerzos internos, ¿vale? Y para obtener estos esfuerzos internos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos una estructura real. Esta es una estructura de concreto, son marcos rígidos. Ah, no, no es cierto, son columnas y losas planas, ¿sale? Losa plana significa que no tiene traves, es un sistema de entrepiso completamente plano. Bueno, esta estructura real, lo que nosotros tenemos que hacer es idealizarla. ¿Y qué significa idealizarla? Significa abstraerla de la realidad. Esas columnas y sistemas de entrepiso que nosotros vemos, nosotros los vamos a dibujar como un diagrama. Y este diagrama, pues es el que vemos aquí, el que representamos líneas
líneas y flechas para las cargas, ¿sale? Aquí no hay ninguna carga aplicada, pero bueno, aquí estamos viendo un sistema de marcos rígidos, vemos traves, vemos columnas y aquí vemos arriostramientos. Entonces, esa es la idealización, abstraer de la realidad. O sea, yo sé lo que voy a construir, pero pues cómo lo voy a dibujar, ¿no? De esa manera se hace. Entonces, en la estructura idealizada, lo que les comentaba, pues vamos a dibujar las traves, las columnas, las cargas aplicadas y las restricciones que vienen a ser los apoyos de cada uno de nuestros elementos. Una vez que yo ya tengo la estructura idealizada, para analizarla, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que descomponer a la estructura en su elemento constitutivo. Esta es la estructura completa y su elemento constitutivo, ¿qué va a ser? Pues una trave, una columna, ¿sale? Y aquí lo que yo estoy haciendo es que estoy separando una sola trave para el análisis. Y tiene las cargas aplicadas y lo que nosotros vamos a obtener son estas fuerzas internas, ¿sale? Estas fuerzas internas, que son las axiales, los cortantes, los momentos flexionantes, los torsionantes y las deformaciones. Eso es el análisis. Estos son los valores que nosotros vamos a encontrar. Ahora, dependiendo de la perspectiva que nosotros consideremos, el análisis se puede clasificar de 4 maneras. Esta clasificación que tenemos aquí es la primera y es por las cargas aplicadas. Estos ustedes los mencionaron, ¿vale? Dependiendo de la carga aplicada, el análisis puede ser estático o puede ser dinámico. Aquí, ¿qué nos dice? En el estático, lo que vamos a estar buscando son los esfuerzos internos y deformaciones. Y este análisis se hace con cargas permanentes o variables. Luego, el análisis dinámico. También vamos a estar buscando los esfuerzos internos, pero a esto le vamos a agregar desplazamientos, velocidades y aceleraciones, porque obviamente pues la dinámica ya incluye movimiento, ¿sale? Y aquí vamos a estar utilizando cargas accidentales. Aquí les quiero hacer una nota o una aclaración y no significa que las cargas accidentales únicamente se van a diseñar con métodos dinámicos. Más adelante van a ver que las cargas accidentales, o mejor dicho, que la dinámica estructural nos da métodos para hacer las cargas accidentales de una manera estática. O sea, para poder considerar estas cargas dinámicas en un análisis estático, ¿vale? Ahora, yo les estoy hablando de cargas permanentes, variables y accidentales, y ¿quién nos define cuáles son esos tipos de carga? Bueno, esas definiciones vienen en las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México. Y estas normas se supone que son para la Ciudad de México, pero la verdad es que pues la mayoría de estructuristas nos regimos por ellas. Porque la verdad es que en cada estado pues no tenemos así como que unas normas establecidas. Entonces, por eso yo se las estoy mencionando. Entonces, en sus normas técnicas complementarias, ahí nos definen los tipos de cargas. Las permanentes nos dice que son aquellas que obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad varía muy poco con el tiempo. Esas cargas permanentes, ¿a qué le suenan? ¿Puede alguien decirme un tipo de carga permanente? ¿Serían muebles? Muebles, por ejemplo, los de baño son unos que no se mueven. Bueno, esas cargas efectivamente no se mueven, pero haz de cuenta que a lo mejor hoy está ese mueble de baño, pero a lo mejor el próximo año lo quitas porque ya no te gusta el baño. Entonces, no es una carga permanente. ¿La misma estructura? Una columna. ¿La misma estructura? Las cargas permanentes, ¿Un muro divisorio? No varía, son esas que están mencionando. El peso propio de la estructura, que son las columnas, las traves y los muros, ¿sale? Esas son las cargas permanentes. Y bueno, ahí las tienen, ¿no? Peso propio de la estructura, columnas, traves y muros divisorios también. Y otro tipo de cargas permanentes son los empujes estáticos de suelos y de líquidos.
El empuje estático de suelo se utiliza pues para muros de contención y de líquidos puede ser para presas o albercas, ¿vale? Bueno, esas son las cargas permanentes. Ahora, las cargas variables son aquellas que obran sobre la estructura con una intensidad que varía significativamente con el tiempo, ¿sale? Estas cargas, yo pensé que a lo mejor iba a ser como que difícil de definirlas, pero pues su compañera nos dio un ejemplo muy real, ¿no? Por ejemplo, las cargas variables son el uso del edificio. Ahí ¿Las cargas vivas? Exacto. El uso del edificio son conocidos por las cargas vivas. Y a lo mejor ahorita estábamos hablando de un baño, ¿no? Pero a lo mejor se llaman cargas variables porque puede ser que nosotros las definamos para algo, por ejemplo, para una escuela, y al final terminan siendo casa habitación o u oficinas, ¿sale? Entonces, dependiendo del uso, es el tipo de carga que yo le voy a asignar. Y se denominan como cargas vivas, ¿sale? Aquí lo tenemos. Y otra carga que entra dentro de estas cargas variables son los efectos de la temperatura. Y estos efectos de la temperatura, pues se presentan en estructuras que se encuentren en climas extremos, o sea, mucho frío, mucho calor, o en estructuras que estén sometidas a cambios de temperatura, como hornos o como congeladores, ¿sale? Esos son los efectos de temperatura. Bueno, y finalmente las cargas accidentales. Dice que son las que no se deben al comportamiento normal de la edificación, o sea, que no son propias de la estructura, no existen sin la estructura, y que pueden alcanzar intensidades significativas durante lapsos breves. ¿A qué le suena esto? Viento, Sismos, lluvia, Sismos, tormentas fuertes. Ajá, sí, a todo eso. A sismo, a viento, a lo mejor lluvia no, pero a lo mejor podríamos incluir huracanes, que viene pues la parte de viento, ¿no? ¿Qué más dijeron? Viento, lluvia, sismo. Bueno, aquí tenemos las más representativas, que son sismo y viento, pero dentro de estas accidentales también nosotros podemos considerar granizo o nieve. Obviamente en Jalapa no cae nieve, pero podemos considerar granizo. Podemos considerar también, ¿cómo se llama? Fuego. Y podemos considerar impacto, ¿sale? Entonces, estas cargas son las que ocurren, pues, por un evento accidental. Bueno, entonces, lo que les decía hace ratito es que las permanentes y variables son las que nosotros vamos a representar más comúnmente en un análisis estático, y las accidentales, que son las que incluyen movimiento, se representan de una mejor manera con un análisis dinámico, ¿vale? Pero acuérdense que esto no significa que sismo y viento solamente se puede con métodos dinámicos. Acuérdense que hay formas de hacer estas cargas aplicables a un método estático, ¿vale? Bueno, entonces esa es la primera clasificación, por el tipo de cargas. La segunda clasificación sería por su dimensión. Ustedes lo mencionaban hace ratito. Y aquí estamos viendo que existen dos tipos, ¿no? Vamos a hacer un análisis en el plano o en el espacio. Aquí, ¿qué dice? No existen estructuras bidimensionales. Bueno, en la realidad, obviamente, no existen estas estructuras, ¿no? Todas son espaciales, todas tienen 3 dimensiones. Pero para llevar a cabo el análisis, nosotros podemos hacer una idealización, que es lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, y estas idealizaciones pues representan la horizontalidad de la estructura y la verticalidad. Y entonces ahí estaríamos analizando en 2 dimensiones o en el plano. Y por lo general, las vigas, los marcos, las armaduras se analizan de esa manera, cuando los analizamos de manera aislada. Ahora, en el espacio, hay estructuras que de plano no se pueden analizar de manera bidimensional porque, porque su comportamiento no cae en las 2 dimensiones. Y aquí nos están mencionando torres y cúpulas.
Entonces aquí el análisis sería fuerza en las 3 dimensiones, ¿vale? Pero obviamente, pues estos tipos de análisis ya que representan de una mejor manera la realidad, pues se tienen que hacer con programas de computadora, en donde aparte de la verticalidad y la horizontalidad, pues se represente la profundidad, ¿vale? Bueno, el tipo de análisis que vamos a hacer nosotros es en el plano. Nosotros vamos a estar analizando vigas y marcos, pero todo eso en el plano. Porque recuerden que pues esto implica procesos matemáticos un poquito complejos. Vamos a estar haciendo muchos sistemas de ecuaciones y pues mientras más, más compleja sea la estructura, pues muchísimo más complejo el sistema de ecuaciones. Entonces, pues vamos a estar trabajando siempre en el plano. Luego, el otro tipo de análisis estructural es por su material y por su geometría. Y este puede ser un análisis lineal o un análisis no lineal. El análisis lineal es en el que el material elástico obedece a la ley de Hooke. O sea que esfuerzo es directamente proporcional a la deformación, ¿vale? Esa es la ley de Hooke. Y el material que estamos analizando cae dentro de esa clasificación. ¿Eso qué significa? Que si dejamos de aplicar la carga, el material va a regresar a su forma original, ¿vale? Bueno, esa es la ley de Hooke. Luego, en este tipo de análisis, yo sé que tenemos un cuerpo y si le aplicamos una fuerza de tensión, por ejemplo, va a haber una deformación en esta dirección, ¿no? Si le dejamos de aplicar la fuerza, el material va a regresar a su forma original. Pero ahora, ¿qué pasa? Aquí yo hice un cambio de la geometría y pues se ve súper exagerado, ¿no? Pero en la realidad, a lo mejor este cambio es minúsculo. Y entonces, estos cambios de la geometría son tan pequeños que se pueden despreciar en el cálculo y no van a influir en nuestro cálculo, ¿sale? Vamos a decir que este cuerpo pues siempre va a estar de esta manera, siempre va a ser lo mismo y sobre eso vamos a realizar los cálculos. Pero en el análisis no lineal, ya no respetamos eso, porque el análisis no lineal se utiliza cuando el material ya no obedece a la ley de Hooke. O sea, cuando las deformaciones son demasiado grandes por una muy pequeña aplicación de carga, ¿vale? O cuando el material permanece dentro del rango elástico, pero su geometría cambia considerablemente por las deformaciones generadas. Entonces, aquí es lo que les mencionaba. Este es mi cuerpo inicial, yo le aplico una carga, se deformó todo esto, y entonces el análisis no lineal lo que considera es que a lo mejor la carga que yo estaba aplicando aquí, en este punto, o sea, la carga que estaba jalando en esa dirección, a lo mejor, pues obviamente ya me está cambiando la geometría de mi sección y eso es lo que debo de considerar. Una fórmula que utilizamos todos siempre es la fórmula del esfuerzo unitario, ¿no? Esfuerzo es igual a carga sobre área. Entonces, si este material, si esta es mi sección transversal, y una vez que yo le aplico la fuerza, pues se deforma así, obviamente va a cambiar la sección transversal, ¿no? Y entonces, eso es lo que considera el análisis no lineal, estos cambios en área y en inercia. Pero considerar esos cambios es súper complicado. La verdad es que eso se hace únicamente con programas especializados y no todos los programas de diseño que tú puedes encontrar en libres o con los que se hace el diseño estructural, no todos realizan diseño no lineal. Todos los programas pues están enfocados en esto de acá. Porque, bueno, les comento, esto es muy complicado, ¿no? O sea, considerar las deformaciones que va teniendo la sección con la aplicación de carga pues es complejo. Pero bueno, ese es el otro tipo de material. Chicos, nos quedan 2 minutos, todavía nos falta, entonces vamos a salirnos y volvemos a entrar, ¿sale? Nos vemos en un minutito. Sí. ¿Ya pueden ver mi pantalla, chicos? ¿Ya? Sí. Sí, ya se puede, maestra. Gracias. Y ya.
Bueno, entonces, este es otro tipo de análisis estructural, ¿sale? Por su material y por su geometría. Les comentaba, nosotros nos vamos a quedar dentro del análisis lineal porque pues es el en el que están basadas pues las teorías de diseño, ¿sale? Acuérdense siempre en el material elástico. Luego, el otro tipo de análisis estructural es por el tipo de apoyos y pues puede ser isostático o hiperestático. A lo mejor esto ya les suena un poquito más, ¿no? En el análisis isostático, pues sabemos que el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones de equilibrio. Y bueno, estas ecuaciones se pueden resolver aplicando el sistema se puede resolver aplicando las tres ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, en Y sumatoria de momentos igual a 0. Ese es el análisis isostático, que pues fue el curso pasado que tomaron. Y luego el análisis hiperestático es cuando las incógnitas son mayor a las ecuaciones de equilibrio. Entonces, en este tipo de análisis, aparte de utilizar las tres ecuaciones de equilibrio, porque acuérdense que estamos trabajando en el plano, debemos de utilizar ecuaciones de compatibilidad de deformaciones. Y esta compatibilidad tiene que ser entre los miembros de la estructura, entre las deformaciones y los miembros de la estructura o entre los miembros y los apoyos. Ahorita a lo mejor esto no les dice nada porque pues es lo que vamos a ver apenas, ¿vale? El tipo de análisis que vamos a desarrollar nosotros es el hiperestático porque, bueno, se supone que el isostático ya lo saben hacer y en esta clase pues vamos a ver diferentes métodos de análisis hiperestático para resolver estructuras hiperestáticas. Bueno, aquí lo que tenemos es un resumen. Yo les presenté 4 clasificaciones del análisis estructural. Dependiendo de las cargas, estático-dinámico, dependiendo de la dimensión de análisis, en el plano o en el espacio, dependiendo de del material y la geometría, lineal o no lineal, y por el tipo de apoyo. ¿Sale? En la clase nosotros nos vamos a concentrar en el análisis estático, en el plano, lineal e hiperestático. ¿Sale? Todo el análisis estructural, todos los procesos de análisis estructural no son exclusivos de una categoría, sino que pues tienen que elegir una de las dos opciones de cada descripción. Entonces, si tuviéramos que nombrar al análisis que vamos a hacer, pues sería un análisis estático en el plano, lineal, hiperestático. O sea, todo eso, ¿sale? Porque todo eso es lo que vamos a estar considerando nosotros. Ahora, lo que les estoy poniendo aquí son algunos procesos de análisis estructural, de análisis estático, que es en el que nos vamos a concentrar nosotros. Estos de acá arriba, a ver, voy a poner el puntero. Estos de acá arriba, fuerzas o flexibilidades y deformaciones o rigideces, se conocen como métodos clásicos de análisis estructural, pero también existen métodos matriciales. Entonces, en el método de las fuerzas o flexibilidades, lo que buscamos es compatibilidad de equilibrio en las estructuras e incompatibilidad de deformaciones en los apoyos, ¿sale? Yo sé que esto ahorita no les suena a nada, pero ya les va a sonar, van a ver. Luego, el de deformaciones o rigideces. Aquí lo que vamos a buscar son compatibilidad de deformaciones en la estructura, pero incompatibilidad de equilibrio estático. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, hace ratito les mencioné que la forma de solucionar estos problemas va a ser con sistemas de ecuaciones. Y estos sistemas de ecuaciones van a ser tan complejos como compleja sea la estructura. Obviamente el elemento más sencillo de analizar va a ser una sola barra, pero dependiendo del método que apliquemos, a lo mejor en esta barra se puede generar un sistema de 3 ecuaciones. Luego, si nosotros analizamos un marco, a lo mejor en un método muy sencillo se genera un sistema de 3 ecuaciones, pero en uno un poquito más complejo se genera un sistema de 12 ecuaciones. Entonces, pues estos métodos clásicos lo que nos van a generar son sistemas de ecuaciones
Y los métodos matriciales, pues están basados en estos dos, porque como son sistemas de ecuaciones, lo único que se hace, pues es representar esos sistemas de ecuaciones, pero en forma matricial, ¿vale? Ahora, los programas de diseño estructural están basados en estos métodos matriciales, porque son muchísimo más fáciles de programar que los métodos tradicionales o los métodos clásicos. Entonces, todos los programas que ustedes conozcan están basados en el método matricial y, por lo general, en el método de deformaciones o rigidez, porque los sistemas que generan, pues son como que un poco más sencillos, o, bueno, son más fáciles de programar, ¿sale? Yo no sé de eso, solamente sé que, pues, están basados en eso, y yo no sé por qué es más sencillo o más difícil. Pero los programas de computadora están basados en métodos matriciales de deformaciones o rigidez. Y lo que les estoy poniendo aquí es el método de las fuerzas o las flexibilidades. Es el primer método clásico. A lo mejor esto les suena un poquito porque tiene que ver con superposición, que yo sé que fue un tema difícil porque no hubo mucha explicación y porque a lo mejor ustedes no estaban como que familiarizados con las estructuras hiperestáticas, pero bueno, es lo que vamos a resolver ahorita, ¿no? Les explico yo rapidísimo. Aquí tenemos una viga hiperestática porque tenemos empotramiento en A y articulación en B. Eso significa que tenemos 4 incógnitas, RB, RA, MA y la reacción horizontal, ¿sale? 4 incógnitas, 3 ecuaciones de equilibrio, la estructura es hiperestática. En este método de las fuerzas, lo que tenemos que hacer es quitar un apoyo. ¿Ya les va sonando a superposición? Tienen que quitar un apoyo y colocarlo como una fuerza, que es lo que estamos haciendo en esta viga de acá. Dejamos el empotramiento, pero quitamos la articulación y la estamos representando como una carga puntual aplicada. Entonces, lo que hicimos aquí fue hacer la viga isostática, porque esta viga empotrada, pues ya la podemos analizar con las ecuaciones de equilibrio, ¿vale? Y lo que estamos haciendo aquí, pues es superposición. Esta viga empotrada la dividimos en dos, una viga con carga uniformemente distribuida y una empotrada con una carga puntual. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Voy a regresarme tantito. Me dice compatibilidad de equilibrio, incompatibilidad de deformaciones. Bueno, aquí lo que están calculando es la deformación en los extremos. ¿Pero qué pasa? Pues que en la viga, en estas dos vigas superpuestas, aquí se está generando una deformación, aquí se está generando otra deformación. ¿Por qué es incompatibilidad de deformaciones? Porque obviamente esta deformación en la viga real no existe porque hay un apoyo. Entonces, al tomar este valor y este valor e igualarlos, lo que nos va a arrojar es un resultado del valor de, ya sea de la reacción en B, del momento en A o de la reacción en A. ¿Sale? Ese es el método de las fuerzas o flexibilidades. Hacer la viga isostática y buscar la incompatibilidad de deformación. Y en donde veamos que eso no se puede dar, ahí es en donde generamos la ecuación. ¿Vale? Igual se escucha un poquito complejo, pero cuando lo desarrollemos van a ver que es sencillo. Y la última diapositiva es del método de las deformaciones o rigideces, el segundo método clásico. Aquí tenemos un marco. Este marco está empotrado en C y está articulado en B, ¿sale? Tiene una carga distribuida y una horizontal. En este método de las deformaciones, pues lo que buscamos es la deformación que se está generando en la estructura, que es esta línea curveada que vemos. Y lo que vamos a hacer es calcular la deformación que se genera en estos puntos, en los nudos. Y una vez que tengamos esta deformación, la introducimos en nuestras ecuaciones de rigideces y podemos calcular los esfuerzos internos que se están generando en esta viga de acá. Y una vez con esos esfuerzos internos, pues ya encontramos las reacciones. ¿Sale, chicos? Esto fue así como que un poquito de lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Suena a lo mejor un poquito complejo porque a lo mejor son conceptos que no han escuchado siempre, pero pues van a ver que poco a poco se van a sentir más familiarizados y van a ver que no es tan complicado. ¿Sale?
¿Tienen alguna pregunta o comentario de lo que acabamos de platicar aquí? ¿Vamos a tener actividad de esto? No, esto es, se supone que ustedes ya leyeron un poquito de los tipos de análisis estructural. Aquí ya yo les dije cuáles son los que vamos a considerar, ¿no? Ejercicios, resumen o algo así, no van a tener. Pero se supone que hoy tengo que cargar la actividad 2, que la actividad 2 va a ser leer sobre métodos energéticos. A esa presentación todavía le faltó más clasificaciones de diferentes procesos de análisis estructural. Que mencioné fueron flexibilidades y rigidez, ¿vale? Pero esos métodos también se pueden clasificar como métodos geométricos o como métodos energéticos. Entonces, o sea, hay muchas clasificaciones y ninguna es excluyente. A lo mejor un análisis puede ser, no sé, o sea, voy a decir una barbaridad, pero a lo mejor puede ser un método de rigideces y geométrico, ¿no? Esto es para que ustedes ahorita pues vayan conociendo un poquito y a lo mejor algo les cause curiosidad y pues se meten a leer más sobre ese tema. Pero lo que yo les voy a mandar hoy es información sobre métodos geométricos, porque pues vamos a empezar con un tema que se llama viga conjugada. ¿Sale, chicos? Entonces, esa información se las voy a cargar yo creo que hoy, más en la nochecita. Es que ahorita todavía tengo clase, no me da tiempo, pero va a ser información muy sencilla. Y recuerden que si ustedes quieren ampliar un poquito más, pues obviamente lo pueden hacer pues mejor para ustedes, ¿vale? Quería comentarles otra cosa. No, ya les dije lo de Teams, ¿verdad? Que nos vamos a mudar a Teams y que voy a cambiar la planeación. Entonces, para la planeación, estén pendientes el fin de semana. Yo les voy a avisar ya cuando esté ahí arriba. ¿Vale, chicos? Bueno, pues entonces eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Luego, maestra. Hasta luego. Hola, buen día. Igualmente. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós, Bye, maestra. Fernando. Adiós, Joan. Me cayó el celular. Te pongo nerviosa. Bye, 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 bye.